Ray Tracing, el santo grial de los gráficos. Iluminación perfecta. Es algo fascinante. Fascinante lo bien que se ve y lo que necesitas para poder correrlo, o al menos a frame rate jugables. Pero hay por ahí quizás dirás, oh, pero en el Cold War puedo editar Ray Tracing, queda bien y no cambia nada. Pero veamos. ¿El Ray Tracing? Sí, pero ¿es todo de lo que el Ray Tracing es capaz? No. Para ver de lo que el Ray Tracing es verdaderamente capaz, hay que ver cómo está aplicado a juegos como Quake 2 y Minecraft, que igual esos juegos son una versión cortada del Ray Tracing llamada Path Tracing, que mientras el Ray Tracing pasa múltiples rayos de luz por píxel que rebota múltiples veces y se multiplican al contacto de manera exponencial, el Path Tracing no se multiplica al rebotar, pero de esta manera calcula toda la iluminación, los reflejos y todo. Pero como cuesta demasiado correrlo, incluso Path Tracing solo, lo vemos solamente en juegos viejos como Quake 2 o en Minecraft Bedrock. Pero ya vamos a hablar de esa parte. Pero ahora nos vamos a enfocar en cada elemento del Ray Tracing individualmente, porque usualmente vas a ver cada elemento del Ray Tracing, bueno, individualmente y limitadamente. Raramente ves todo junto. Pero sin más preámbulos, hablemos del Ray Tracing. La aplicación más común del Ray Tracing son los reflejos, porque los reflejos no es algo que se pueda falsificar muy bien. Hay técnicas que lo simulan, como los Cube Maps, que toman una foto de 6 ángulos distintos desde un lugar, formando un cubo, por lo que no siempre estarán alineadas con tu punto de vista y no se visualizan en tiempo real, o Screen Space Reflections, que sí se visualizan en tiempo real, pero están limitados a lo que están en tu pantalla, por lo que nunca van a ser perfectos. Pero con Ray Tracing los reflejos sí son perfectos. Emula bien la refracción, por lo que el reflejo cambia dependiendo de la forma del objeto y todo lo que no está en tu visión va a seguir apareciendo en los reflejos. Obviamente siempre que el ray tracing esté configurado para que todo se refleje. Por ejemplo, hay algunas implementaciones que no reflejan partículas, pero en general se ve todo lindo y toda la wea. Todo lo que te esperarías de, bueno, reflejos. Es muy aburrido explicarlos porque ya sabes cómo funciona si alguna vez viste un espejo o una cuchara. El rayo de luz a la superficie, y dependiendo de lo pulida que sea la superficie, depende de qué tanto se refleja ese rayo de luz. Es simple, es chido y muy lindo. Aquí hay unos ejemplos en el control y en el Doom Eternal. Y como pueden ver, puede ser que superficies como esta madera pulida se vea pulida, o los vidrios sean más como vidrios, sino como un campo de fuerza por el que no puedes pasar. O como en este platillo, el reflejo se da vuelta y se ve más detallado. Los reflejos se forman como imaginerías que se forman. Y aquí en el Doom Eternal se puede ver cómo se deforma el reflejo en una pieza de vidrio curva y como sin ray tracing simplemente no hay nada y atrás se ve más borroso. No te das cuenta que esa superficie en realidad es curva. O si también puedes ver cómo esta superficie de metal, el ray tracing logra que sea como metal y no como un plástico. Las sombras usando ray tracing, en vez de ser siempre la misma consistencia, empiezan siendo duras con una precisión infinita y luego se van haciendo cada vez más y más suaves. Y como tiene una resolución infinita, las sombras no tiemblan, porque no están limitadas por la resolución de un shadow map. Y podría decir que tengas como HRTF o Hybrid Frustum Traced Shadows. Mejor dejo ahí cómo se escribe. Y hacen eso mismo, pero lo que esas técnicas no hacen es la presión infinita, por lo que el HRTF ciertas cosas no van a tener sombras porque están muy cercas al piso para ser cubiertas por el Shadow Map, o son muy pequeñas y detalladas para que el Shadow Map cubra esos detalles. Pero con Ray Tracing la sombra gana complejidad, lo que hace que esos detalles más finos se puedan ver, por lo que da la sensación de más detalle o que gane la sombra que antes faltaba. También puede arreglar el Shadow Bias, que es cuando un objeto tiene una sombra que no es del todo correcta, porque la sombra tiene un efecto que hace que los bordes se vean más suaves. Aquí hay un ejemplo de eso pasando, y aquí está esta misma situación, pero con Ray Tracing. La otra cosa que hace las sombras con Ray Tracing es darnos sombra de vidrios perfectas. ¡Sí! ¡Me escucharon bien! Las sombras van a cambiar de color al pasar por vidrio tintado, o van a ser 100% transparente al pasar por vidrio que no es 100% transparente. Y también van a refractar el vidrio correctamente, porque los rayos de luz que pasen por superficies transparentes curvas, como un vaso, se van a interceptar, porque algunas áreas de esa sombra que se produce quizás tengan más luz que la luz que choca normalmente. Si alguna vez mataste hormigas con una lupa, ya deberías saber cómo funciona. Acá hay ejemplos en el Cold War y en el Minecraft RTX. En Cold War pueden ver como sin ray tracing la sombra siempre tiene esa misma consistencia y como en este objeto del mapa y la vestimenta de este tipo de acá no se crean sombras, pero cuando aprendemos el ray tracing las sombras aparecen, como podemos ver en la vestimenta del tipo, la hoja y estas cosas cuyo nombre desconozco. Y aparte ahora si cambia de consistencia y como podemos ver aquí, la sombra para de temblar.
Y en Minecraft, cuando andamos sin ray tracing, podemos ver que... ah, y aquí... ah, cuando apretemos el ray tracing podemos ver que cosas como los vidrios tintados producen sombras con colores. Ah, y también hay otro beneficio que no sé en qué parte ponerlo, así que lo pongo aquí. Pero las area lights, o mejor dicho, las luces que en vez de ser un punto son un área, por ejemplo, un rectángulo que produce luz, no produce sombras, como se pueden ver aquí en el Cold War. Como las únicas sombras que se ven son sombras que no se mueven, porque fueron precalculadas. Mientras que con Ray Tracing sí producen sombras dinámicas, como pueden ver en Minecraft RTX, en este ejemplo, con esta pared gigante de glowstone que ahora sí produce sombras gracias al Ray Tracing. ¿Alguna vez te has preguntado cómo mierda es que una pequeña línea de luz que rebota en el piso de tu habitación es suficiente para iluminar toda tu habitación? ¿O no dejar que veas bien porque tu monitor de mierda es muy jodidamente tenue? Bueno, eso es porque la luz rebota, da igual si es un espejo o no. Y esto es lo que la iluminación global replica. Esta técnica del ray tracing no se encuentra en muchos juegos porque es la que más recursos necesita, pero es la que más afecta a la calidad visual. Se pueden ver en juegos como Mi Peor Enemigo, más conocido como Cyberpunk 2077, Metro Exodus, Porque RTX y Minecraft RTX, entre otros. Y la diferencia que hace es masiva, o al menos está bien integrada, porque la implementación de la iluminación global, que se ve en la salida inicial del Metro Exodus, o podemos ver la implementación de la iluminación global que está en el Metro Exodus PC Enhanced Edition, que esta última versión de Ray Tracing es tan buena y desarrollada que no solo asesina a tu PC, pero en vez de hacer que la luz solamente rebote una vez, como la primera integración de Ray Tracing en el Metro, esta vez la luz rebota infinitas veces, haciendo que el uso de luces falsas para simular el rebote de luz sea innecesario. Y por eso en la versión Enhanced borraron esas luces falsas, por lo que todo que ves que está iluminado es solo por la luz que rebota de fuentes de luz que están presentes en ese momento. Y sí, eso incluye turbo y linterna, por lo que todo tiene una sombra sutil, lo que hace que todo se sienta firme al piso, lo que elimina la necesidad de técnicas como la oclusión ambiental y aparte hace que se vea mucho más lindo y realista. Y como el juego tiene un ciclo de día a noche, los desarrolladores no se tienen que preparar mucho para esto, porque pueden dejar que el ray tracing haga lo suyo, y también si la luz está rebotando en un objeto de color rosa, por ejemplo, la luz que va a rebotar va a ser de color rosa, o si no, si estás apuntando a algo rojo, la luz que rebota va a ser de color rojo. Aquí unos ejemplos de ese ray tracing en el Metro Exodus. Sin ray tracing por dentro se puede ver cómo la luz no rebota para nada, y aparte hay lugares en donde llega luz que no debería haber, como en esta pared. Y en general hay cosas que parecen brillar cuando no deberían. Se ve muy... Eh. Ahora, con la primera versión de Ray Tracing que implementaron, se puede ver cómo la luz sí rebota. Si te fijas en las paredes, puedes ver que algo de luz rebota del suelo. Y otras partes se oscurecen gracias al Ray Tracing. Por lo que todo se ve más natural. Y ahora probablemente estarás diciendo, wow, se ve genial, ¿cómo es posible que algo se vea mejor que esto? Bueno, prepárate, porque todavía no has visto nada. ¡Mira esto! ¡Rebotes de luz limitados! Así se ve la iluminación global en el Metro Exodus PC Enhanced, y como podrán ver, la diferencia es masiva y cambia por completo la iluminación del juego. Por lo que esta casa derribada está mucho más iluminada, porque esta implementación del Ray Tracing es más robusta. Y también pueden ver que se generan sombras suaves a raíz de estos rebotes de luz. Y ahora que ya sabes cómo funciona todo el resto, el Path Tracing. Junta todo, las sombras, los reflejos, la iluminación global, todo. Y hace que la iluminación cambie de una manera severa. Porque es iluminación perfecta. Hace que la iluminación sea la misma que la de la vida real. Y como está todo, el rendimiento sufre. Demasiado. Y es por eso que solo he visto en Quake 2 y en Minecraft. Porque demanda demasiado. Y también porque la mejor iluminación se muestra mejor en estos juegos. Quake 2 porque es del año del orto, más conocido como 1997. Y Minecraft porque es un juego completamente dinámico, con un ciclo día y noche y con fuentes de luz que el jugador puede poner, o terreno que el jugador puede romper para hacer nuevas aperturas de luz natural, o aperturas de luz natural que el jugador puede tapar. Preparar el sistema de iluminación de un juego para algo así debe ser un infierno, pero con Path Tracing
dejas que haga lo suyo, y tienes iluminación perfecta que se adapta a todo lo que el jugador haga. Y aquí tenemos la comparación de Quake 2 sin Path Tracing en con Path Tracing. Vaya diferencia, ¿no? No tengo que decir nada, simplemente hay que mirarlo y apreciar la diferencia. Y ahora Minecraft sin Path Tracing y con Path Tracing. Y lo mismo, simplemente aprecien la diferencia. Increíble, ¿no? Podría mirar esto todo el día, pero tengo un video que narrar, así que sigamos. Todo suena muy lindo, pero usualmente las cosas positivas tienen cosas negativas. Y sí, está el rendimiento, que el costo es grande, pero eso ya lo sabes. Y de igual manera el costo para el ray tracing cada vez es menor gracias a las nuevas tarjetas de Nvidia, teniendo procesadores de ray tracing más avanzados y eficientes, y tecnologías como DLSS, mitigando el impacto al rendimiento de ray tracing. El lado negativo son otros. Uno de ellos es el precio, que la gráfica más barata que tiene ray tracing es la 2060 y aún así cuesta $300, o al menos debería costar $300. Y aunque hay laptops con gráficas 3050 y 3050 Ti, aún no hay gráficas para desktop que se llamen 3050 y 3050 Ti. También está el problema de que apenas hay stock, y los mineros que compran gráficas en masa y se las quedan, o los scalpers que las compran y los revenden a precios masivos en eBay. Así que el poco stock que hay probablemente fue a un auto comprado por un bot y va a ir directo a un scalper o un minero. Y la última hueá negativa, que es la opinión pública del ray tracing. Hay gente que sigue pensando que el golpe de rendimiento del ray tracing es necesario cuando ves que, solo mejoran los reflejos. Y eso es porque las implementaciones más primitivas del ray tracing, que solo usaban los reflejos o las sombras, y si tenías suerte, ambas. Y que el golpe de rendimiento es masivo, o al menos era. ¿Sigue siendo grande? Sí. Pero al menos con las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia, que tienen la segunda generación de sus núcleos de ray tracing, el golpe de rendimiento causado por el ray tracing es más pequeño comparado a las tarjetas gráficas de la anterior generación o las tarjetas gráficas de media. Pero quizás con la nueva generación de consolas sería más el uso del ray tracing en juegos. Y bueno, juegos como el Metro Exodus Enhanced ya están en las nuevas consolas y corren a 60 frames. Así que a lo largo de la generación lo más probable es que veamos más juegos que adopten el ray tracing. Y juegos como Doom Eternal, que antes no tenían ray tracing, ahora ya empezaron a tener soporte para el ray tracing, lo que siempre es bueno. También hay mejoras que el ray tracing trae de las que no te darías cuenta, porque no son mejoras que te beneficien a ti, sino benefician a los desarrolladores. Por ejemplo, aquí en el Cold War. ¿Ves que aquí en Satellite hay una sombra y una iluminación que simula el rebote de luz, aunque el juego no tenga iluminación global? Bueno, eso es porque los desarrolladores se tomaron el tiempo de poner esa luz ahí de cierta manera en la que se vea bien y se vea natural, como algo que la luz haría normalmente. Y eso es un ejemplo de demasiados que hay. Y gracias a un video de Digital Foundry podemos ver que un desarrollador se tarda más de 25 minutos en hacer que una habitación se vea realista a mano, poniendo luces que simulen el rebote de luz, mientras que con Ray Tracing es instantáneo y aparte se ve mejor, porque al hacerse con Ray Tracing no hay error humano. Entonces, si un juego que se hace con iluminación global, que por ejemplo la que usa Metro Exodus, que es la que tiene rebotes de luz infinitos, los desarrolladores pueden ahorrar una cantidad masiva de tiempo. Y eso en resumen es el Ray Tracing, es la manera de que gráficamente los juegos sean cada vez más y más cercanos a la realidad. Y aunque costó que se empezara a adoptar, ahora con la nueva generación de consolas podemos ver cómo cada vez más juegos tienen Ray Tracing, ya sea juegos que recién salen o juegos que reciben actualizaciones para tener Ray Tracing. Por lo que el futuro se ve iluminado, precisamente iluminado.